El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. Con 15 en la mañana, luego de la habitual cadena de los martes dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, estamos listos ya para comenzar con las noticias en esta jornada. Martes 6 de julio del año 2019. Bienvenidos todos. Comenzamos a primera hora a través de la señal de Majestad FM, la soberana del aire. Junto a Alexis Moncayo, les saluda y les habla Fabricio Vela para conducir este noticiero hasta las 8 de la mañana. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line, en el Control Master. Contertulio, bienvenido, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes amigos que están junto a nosotros como cada mañana. Hoy aquí en la primera hora, día martes 6 de agosto de 2019, listos ya para arrancar con los siguientes minutos con información, con entrevistas, con análisis, con comentarios. En la primera hora a través de la señal de la soberana del aire, Majestad FM. Un abrazo a todos quienes nos ven en Santo Domingo gracias a Majestad TV y quienes nos siguen a través de nuestras frecuencias en Pichincha, Manabí, Esmeraldas. Un fuerte abrazo también a quienes se enganchan a esta transmisión a través de la internet en www.ecuadorinmediato.com, el primer portal web de este país. Hoy 6 de agosto, día histórico, Contertulio, es un aniversario más de los bombardeos a Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Mire usted, se cumplen 74 años, me parece, de aquel infausto día que cambió la historia de la humanidad, claro, para mal. Claro, para mal, y que puso a Estados Unidos como potencia planetaria, ¿no? Claro, eso y que marcó la retirada de Japón de la guerra, ¿no? Experimentó un giro la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo de Hiroshima, pero antes, obviamente, con el involucramiento de Estados Unidos tras el bombardeo a Pearl Harbor por parte de los japoneses. Eso recoge la historia. Para el día de hoy, amable audiencia, porque no podemos abstraernos de lo que pasa en nuestro entorno, en nuestra realidad, vamos a continuar con entrevistas, como lo anunciamos el día de ayer, asociadas a la conmemoración de los 40 años de democracia que vive la República. Tendremos la presencia de dos expresidentes del Congreso Nacional, el ingeniero Carlos Vallejo López y el economista Guillermo Landázuri Carrillo. Estarán presentes aquí para conversar con nosotros sobre su visión en torno a los 40 años. Antes, la activista y defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, Silvia Buendía, también ha comprometido su presencia en la mesa de trabajo de A Primera Hora. Con ella conversaremos, pues, a propósito, y esta entrevista tiene mucho que ver con lo que ocurrió el día de ayer. La primera boda entre una pareja del mismo sexo se celebró ayer en Quito. La primera en Quito, entre Pamela Troya y Gabriela Correa. Esto sí, van 5 en Guayas. Fuera de, sí, pues, fuera de la estadística que decía el señor Roberto López. ¿Qué dirá el doctor Roberto López sobre esto? Decía, ¿no? Que en Guayas y en Guayaquil a ellos les gusta casarse entre hombres y mujeres. Sí, pues sí. Que Pichincha y Quito no van a querer imponer sus lógicas. Ayer recién el primer matrimonio igualitario, creo que van 8 en total. Sí, 8 en total. 5 en Guayaquil y recién 1 en Quito. Tampoco se ha acabado el mundo, ¿no? Estamos aquí, el país sigue funcionando. A vos no te han obligado a casarte con ningún hombre, a mí tampoco. Carismático
Mati vos con alguna mujer tuliana casarte, tampoco, no. ¿A quién le va a aguantar además? Pero ves, entonces no ha pasado absolutamente nada, la sociedad sigue su curso, nada. La familia sigue funcionando, mis papás siguen viviendo en la misma casa, yo sigo en la mía. Sí, mire usted. Ajá, hablaremos con Silvia Buendía sobre eso. César Armando Bermeo me recuerda, hoy también es el aniversario del asesinato de Gabriel García Moreno. Gracias por ese aporte a nuestro querido amigo, colega y oyente, ha sido de los contertulios, César Armando Bermeo. Un abrazo para todos, gracias por la sintonía, comenzamos de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 19 minutos, aquí los titulares. Exabruptos que etiquetan las polémicas declaraciones del presidente Moreno develan una falta de ruta a seguir. Celular de Pamela Martínez revela más de su poder. Ricardo Patiño es llamado a juicio y el proceso se suspende. Mientras tanto, el defensor del pueblo plantea un recurso de protección a favor de los maestros jubilados. Plebiscito que buscaría eliminar el Consejo de Participación Ciudadana se haría en los comicios generales del 2021. Empresa privada manejará el puerto de Esmeraldas. 6:20 en A Primera Hora. Exabruptos que etiquetan, así titula su nota Diario Expreso. Las palabras pesan y más cuando se es funcionario o figura pública. La historia política ecuatoriana está llena de frases llamativas y polémicas. Pese a eso, los presidentes, alcaldes, asambleístas o líderes políticos siguen enriqueciéndola con sus declaraciones que podrían calificarse como lapsus o algunas deliberadas. La última aportación del presidente Lenín Moreno, quien usó como modelo a un menor de edad de Guayaquil, al que llamó monito, como un intento de ejemplificar el emprendimiento de los habitantes del puerto principal, fue fuertemente cuestionada. Ahora, en la época de las redes sociales, el video de las declaraciones se viralizó, generó algunos memes y sobre todo motivó muestras de rechazo. El primer mandatario terminó disculpándose, no sé dónde, pero lo que para algunos es una frase mal interpretada, para otros evidencia algo más de fondo, la falta de un rumbo. No se ve una visión de gobierno, lamentablemente se han convertido en un gobierno reactivo, eso responde a no tener un norte, una visión, un rumbo, explica el consultor político y catedrático universitario Alfredo Dávalos. No solo eso, la imagen de quien emitió esas declaraciones se verá por lo menos por un buen tiempo relacionada a la parte negativa de esa frase. El poder de las redes sociales le dan a la ciudadanía, se encargará de recordar el lado negativo de lo que se dijo y expandirlo. En este mundo hipercomunicado hay que tener cuidado con este tipo de errores que le pueden pesar y pasar a cualquiera, pero terminan calando y reavivando algunos odios que en algún momento fueron superados, precisa el experto. Inmediatamente difundidas las declaraciones del presidente Moreno, comenzaron las reacciones. La legisladora Cristina Reyes fue una de las que cuestionó el comentario. Es de una soberana ignorancia y desconexión cruel con la realidad confundir emprendimiento con trabajo infantil. Los niños de 5 años no pueden estar vendiendo en las calles colas y considerarlo digno de elogio, publicó en su cuenta de Twitter. 6 de la mañana con 22 minutos. Diario El Comercio titula: Celular de Pamela Martínez revela más de su poder. Se trataban como amigos, las comunicaciones eran permanentes y no solo por email, sino también por extensos chats de WhatsApp. Todo quedó registrado en un teléfono BlackBerry que perteneció a la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez. La información fue extraída por criminalística y ahora forma parte del expediente del caso Sobornos 2012-2016. En esos mensajes se ve cómo la procesada tenía nexos con un vocal del Consejo de la Judicatura del 2014. Amiga, ¿estás ahí? Hola amigo, este cel es una tontera. Nes, la tipa, una jueza que no quería atender, se ha ido de licencia y hay otra joven encargada, un juez que ha ofrecido sus servicios a otro grupo de funcionarios del correísmo. Así inicia un diálogo. Las comunicaciones tuvieron lugar en septiembre del 2014. Allí Martínez le da instrucciones al vocal de la Judicatura sobre cómo proceder. Que el juez no haga nada, pues ya quedamos que nieguen la revocatoria y trabajamos arriba en la apelación hasta segunda orden. Es decir, que el juez no lo toque. El vocal del Consejo de la Judicatura le responde en este instante. La cercanía es evidente. En otro chat, el funcionario de la Judicatura le dice a la hoy procesada que ahora ambos son vecinos y que ya se pueden reunir. Martínez lo cita a las 21 horas en su casa y él acepta. El expresidente Correa también aparecería en esos chats. Según los expedientes, Martínez lo identifica como el jefe. El 2 de octubre del 2014,
14, la ex asesora le escribe al vocal de la judicatura esto: amigo, mi jefe me acaba de dar la disposición de explicarle el proceso a los nuevos 700 jueces. Te ruego me hagas llegar la información. Un día después, Martínez escribe al vocal: Nes, ya hablé con jefe sobre proceso de 700. Él quiere meter amigos en el proceso. Luego le comenta que no alcanza a meter los amigos, pues el 5 de octubre termina la fase de inscripción. El vocal de la judicatura responde que el cronograma del concurso ya fue publicado y que no se puede modificar, pero le dice: dame quienes se inscribieron, pues el pleno se reunirá luego del cese del plazo para inscribirse. Y así por el estilo, hay una serie de charlas, de conversaciones, de chats, que son revelados por Diario El Comercio y que forman parte del expediente relacionado con el caso Sobornos 2012-2016. 6 de la mañana con 23 minutos. De la mañana con 25 minutos, Ricardo Patiño es llamado a juicio y el proceso se suspende, nota de Diario La Hora. Cerca de una hora duró la lectura de la sentencia de la audiencia de llamamiento a juicio en contra de Ricardo Patiño por el presunto delito de instigación. El proceso se encuentra suspendido hasta que Patiño se presente ante el juez voluntariamente o sea detenido. La diligencia judicial se desarrolló en la Sala 4 del Complejo Judicial de La Tacunga. Juan Carlos Machuca, denunciante del presunto delito de instigación, manifestó que pese a que cree que se ha hecho justicia, la Fiscalía ha presentado todos los elementos de convicción para llamar a juicio y esto fue acogido por el juez. Al estar ausente no puede seguir el proceso y al fijar una fianza de $50,000 para que pueda defenderse en libertad, como lo determina la Constitución, tampoco está de acuerdo. Machuca está a la espera de que el pedido de la Interpol para la difusión roja sea aceptado para que de esta manera pueda detenerlo, extraditarlo al país, ya que asegura que el juicio es por un delito en contra de la seguridad del Estado. 6 de la mañana con 26 minutos. El portal de noticias ecuadorinmediato.com da cuenta que la Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección a favor de los maestros jubilados. La decisión tiene como objetivo que el Estado pague en efectivo los incentivos adeudados a los ex profesores y no en bonos. En caso de que la Administración de Justicia dé paso a este pedido, el pago de los $350 millones deberá hacerse una vez que lo señale el juez. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, hizo efectiva la acción de protección en beneficio de los jubilados, argumentando que sus derechos están siendo vulnerados. Carrión comunicó que en 48 horas después de la solicitud se deberá efectuar una audiencia judicial en la que se analizará este pedido. 6:26 en la primera hora. Seis de la mañana con 27 minutos, plebiscito que buscaría eliminar el Consejo de Participación se haría en los comicios generales, no son generales, son presidenciales y legislativos del 2021. Nota de Diario El Universo. De avanzar el referéndum para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la aspiración es que el llamado a las urnas coincida con las elecciones presidenciales y de asambleístas previstas para el 2021. La Corte Constitucional definió que la vía para eliminar el Consejo de Participación y que su competencia de designación de autoridades se derive a la Asamblea Nacional es la reforma parcial, como lo planteó el movimiento Ahora. Su titular, Michael Aulestia, dijo ayer que esperan que la convocatoria a referéndum se haga en agosto del 2020, junto al llamado que se efectuará para los comicios del 2021. 6 de la mañana con 27 minutos. Para finalizar este bloque de lectura de noticias nacionales, Diario El Telégrafo da cuenta que una empresa privada manejará el puerto de Esmeraldas. Una vez que termine la ampliación del puerto de Esmeraldas, las operaciones serán concesionadas a una empresa privada. El presidente Lenín Moreno hizo el anuncio durante la sesión solemne por la conmemoración de los 199 años de independencia de la capital de la provincia verde. Sobre esta iniciativa, el primer mandatario puntualizó que la municipalidad también revisará las propuestas para elegir la más conveniente. Moreno recordó que en el puerto se invirtieron más de $26 millones para reforzar y ampliar las instalaciones. Con estos trabajos, la plataforma cumplirá con estándares internacionales. Uno de ellos, un acceso directo desde una depresión natural del fondo marino, que se aproxima hasta unos 200 metros del puerto. Adicionalmente, el área de los muelles se protege con rompeolas. Para cubrir la inversión efectuada por el Estado, el 50% de la utilidad de la concesión será para Esmeraldas, pero a partir del sexto año la ciudad recibirá el 100%, explicó el mandatario. 6:28 en la primera hora a través de Majestad FM.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6 de la mañana con 30 minutos, gracias por la sintonía, gracias por los mensajes que ya comenzamos a recibir por parte de los oyentes a través de la transmisión de Facebook Live, a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Gracias por aguantarnos. Sí. Saludos cordiales a quienes se suman a nuestra sintonía en señal abierta, 89.7 en Pichincho, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas, y también nos pueden seguir a través de www.radiomajestad.com. Igualmente estamos siendo retransmitidos por ecuadorinmediato.com, el primer portal de noticias del Ecuador. Y por cierto, pues contarles que evidentemente pues este espacio de noticias procura seguir creciendo y contamos también con una alianza informativa con el portal con el portal informati.com, que lo lidera, que lo dirige el colega periodista Byron Cervantes. Igualmente, pues, muy pendiente de las noticias que generan los contertulios a través de este espacio, así que bienvenido al aporte de www.informati.com, que igualmente se suma a este esfuerzo informativo que hacemos desde Majestad FM y A Primera Hora, evidentemente con las noticias, con los comentarios y con las entrevistas que generamos a diario en esta cabina, ¿no? La cabina principal de Majestad FM. Contertulio, ayer un éxito, ¿no? La etiqueta de las frases de los 40 años, ¿no? Y hoy amanecimos en modo Abdalá, hablando de los fantasmas que hay en casa. Pensé que era ayer la hora. No, de los fantasmas. Bucaram decía que había, y esa faltó, ¿no? Bucaram decía que había fantasmas para justificar que no dormía en Carondelet, sino en la suite presidencial del Hotel Hilton Colón. Claro. En ese tiempo solo Hotel Colón, no era Hilton en ese tiempo. Ajá. Pero Bucaram hizo su base de operaciones en la suite presidencial del Hotel Colón en aquel tiempo. Y claro, pues recuerdo claramente que los periodistas le preguntamos alguna vez por qué el presidente de la República no dormía en la residencia del Palacio de Carondelet, y ella habló de los fantasmas, ¿no? Sí, hoy amanecimos nosotros igual hablando de fantasmas. Sí, sí. Bueno, ayer generamos una etiqueta en Twitter que creo yo generó mucha viralidad. Se sumó mucha gente pues a participar y a tratar de buscar las frases más emblemáticas, o varias de las frases más emblemáticas. Evidentemente es imposible abarcar todas aquellas, pero tal vez las más recordadas, generadas por nuestros políticos a lo largo de estos 40 años de vida democrática del país. Algunos más recordadas que otros. Hay insultos, hay ofrecimientos, hay aspiraciones, hay decepciones. Tal vez aquí en esta última cito aquella frase de Yamil Maguad cuando el 21 de enero del año 2000 una sublevación militar organizada por mandos medios de las Fuerzas Armadas, liderada por coroneles, esos coroneles a su vez encabezados por Lucio Gutiérrez, quien, para quienes no conocían, Lucio Gutiérrez fue decán de Abdalá Bucaram en 1996 y luego fue decán de Fabián Alarcón. Hay una foto que es emblemática, que es además un registro histórico de aquel momento, ¿no? Cada uno de estos personajes viviendo una etapa distinta en su vida política. La foto del municipio de Quito, me parece que es, exactamente, ¿no? Sí. Que la publicaron quienes hoy son gobierno, los señores de ruptura de los 25. Y donde están Bucaram como presidente, Alarcón como
presidente del Congreso en ese entonces, Rosalía vicepresidenta, y a sus espaldas está Lucio Gutiérrez como edecán de Bucaram. Y durante el informe a la Nación de aquel 10 de agosto de 1996, Gutiérrez era el que le servía el agua a Bucaram en el vaso, ¿no? Claro. En el pleno del Congreso. Lucio Gutiérrez fue el edecán de Abdalá Bucaram, y luego Lucio Gutiérrez fue el edecán de Fabián Alarcón, el presidente interino. Pero yo quería citar la frase de Maguad, hablando de las decepciones, digo, de estas frases emblemáticas de los políticos. Maguad en una cadena nacional dijo: un presidente derrocado es un presidente derrocado. A diferencia de lo que ocurrió con Abdalá Bucaram y con Lucio Gutiérrez, con Bucaram en los episodios del 5, 6 y 7 de febrero del 1997, y con Gutiérrez el miércoles 20 de abril del año 2005, en ambos casos, decisiones inconstitucionales del Congreso Nacional que destituyeron a los dos mandatarios, independientemente de que nos guste o no nos guste el estilo de Bucaram o el gobierno de Gutiérrez, ambos fueron destituidos inconstitucionalmente, y es una tesis que he sostenido de toda la vida, y que en estos micrófonos he ratificado. Pero a diferencia de los dos, en el caso de Maguad no hubo decisión del Congreso de la República, hubo un derrocamiento militar aupado por las organizaciones indígenas que se tomaron prácticamente Quito. Se tomaron la Universidad Salesiana. Sí, se tomaron la Universidad Salesiana, se tomaron el Congreso Nacional. Ajá. Bueno, la Universidad Salesiana no es que se la tomaron, sino que la universidad fueron acogidos por la Universidad. En esa época estaba de prorector el padre Eduardo Delgado, que después fue líder del movimiento Polo Democrático junto a personajes como Marta Roldós, por ejemplo, y él era muy cercano al movimiento indígena. Entonces la universidad, que está ubicada acá por detrás de la avenida 12 de octubre, acogió a todos los hermanos indígenas que llegaron. Yo justo estaba en el propedéutico en esa época. Mira tú. Y claro... Eras un guambra. Claro, yo atestigué el momento en que llegaron los indígenas, y digamos, muchos de los estudiantes que estábamos en esa época ahí, los recibimos y estuvieron durante más de una semana ocupando las instalaciones de la universidad. Siempre los salesianos han tenido esa particularidad de hacerse muy cercanos a la ruralidad. De hecho, hay mucho estudiante de pueblos y nacionalidades en la Universidad Salesiana, cosa que me parece extraordinaria. Y claro, fueron ahí a donde llegaron. Y además que era un lugar estratégico, ¿no? Porque estabas a menos de 1 kilómetro del Arbolito, a menos de 1 kilómetro de la Asamblea, muy cerca de los puntos neurálgicos de la política, ¿no? Y donde finalmente terminaron por decidirse las cosas, aunque el movimiento indígena, digamos, no salió triunfante después de ese episodio. Claro, porque, a ver, tuviste el derrocamiento de Maguad. Lo de Maguad no se gestó de un día para otro. Lo de Maguad, digamos, terminó por ser el punto culminante de una situación muy compleja que tuvo probablemente su punto más grave durante la crisis financiera del año 99, cuando el 8 de marzo, pues, se anunció, y creo que eso también vale para buscar dentro de las frases más emblemáticas de los 40 años, ¿no? La noche anterior al 8 de marzo, que fue un domingo, el entonces superintendente de bancos, Jorge Gaspeña, anunció en cadena nacional de radio y televisión un feriado bancario de 48 horas, que se prolongó por 5 días, es decir, durante toda esa semana. Y luego, pues, el país en el siguiente lunes, 15, me parece, de marzo del año 99, amaneció con una medida a través de un decreto ejecutivo, mediante la cual le metieron la mano al bolsillo a los ecuatorianos y se dispuso el congelamiento de los depósitos de miles de ecuatorianos, los más afectados los jubilados, los más afectados aquellos que vendieron probablemente sus renuncias, que habían recibido sus recursos y que depositaron su dinero en los bancos, algunos con pólizas, con depósitos a plazo fijo, etcétera, que no pudieron retirar esos recursos. La historia recoge, por ejemplo, una frase previa de Yamil Maguad cuando aseguró y juró que no se iba a incautar de modo alguno recursos de los ecuatorianos, cosa que finalmente no se cumplió. Los defensores de Maguad argumentan que no había otra alternativa, pero lo que es cierto es que se le metió una bala en el bolsillo a los ecuatorianos y que los banqueros, muchos de los banqueros, no todos, yo siempre separo esto. Yo creo que banqueros serios se quedaron en el Ecuador y que bancos serios lograron capear la crisis del año 99 y que aquellos bancos que antes fueron sociedades financieras con tertulio
y que se convirtieron en bancos gracias a la flexibilización de las reglas a partir de la decisión de 1994 de aprobar la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que prácticamente limitó los controles y pequeñas sociedades financieras se convirtieron en bancos. Pues bien, esos bancos quebraron en el año 99 porque no pudieron soportar la crisis financiera de ese año. Y habían bancos pequeños, el Bancomex, el Banco Unión, el Banco del Occidente, el Banco de Crédito, tenías un montón de bancos. Pero también hubo bancos grandes que quebraron. Por supuesto, el del Progreso, la Previsora, el Progreso, yo a Filambanco, el Banco de Préstamos. Al Filambanco no lo ubico en el caso de la crisis del 99 porque Filambanco empieza a experimentar una crisis anterior y fue por el Filambanco, que eso también recoge la historia, amable audiencia. Dentro de estos 40 años no hay que olvidarse de estos episodios. Para salvar al Filambanco, para evitar que el Filambanco quiebre o cierre sus puertas, se aprueba la ley del AGD en los últimos días de noviembre de 1998 por parte del Congreso Nacional, con esa mayoría liderada por la Democracia Cristiana y por el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano liderado por el entonces diputado Jaime Nebot, que además en ese mismo paquete propuso el impuesto del 1% a la circulación de capitales que sustituyó al impuesto a la renta, cosa que según muchos analistas fue una de las causas de la desintermediación financiera, no la única, pero fue una de las causas porque la gente dejó de ahorrar, dejó de utilizar el sistema financiero. Y claro, creas la ley del AGD, ponen el ejecutes a la ley del AGD y un día después los propietarios del Filambanco le entregan el banco al Estado. Y ahí viene la fusión con la Previsora y bueno, finalmente terminan... Pero Filambanco no quiebra en el año 98 ni en el 99. Filambanco termina quebrando en el año 2001 en manos del Estado. Sí, por supuesto. Es el germen. Pero mi punto es, la ley del AGD se creó como génesis para evitar que Filambanco cierre las puertas. Y de esas cosas paradójicas, ¿no? Al día siguiente de la entrega del Filambanco a manos del Estado, los ex propietarios del banco terminan inaugurando la planta de cervezas más grande de la República, la Biela. Cosas que recoge la historia. La Biela que ahora está, no sé en manos de quién, además, ¿no? O sea, en manos de quién terminó eso, de una cervecería internacional. De una brasileña, me parece. Sí, claro. Claro. Sí, terminó en manos de una transnacional. Claro. ¿Qué otras frases tienes, no? A mí la frase, bueno, a mí hay dos oradores que me encantan de estos 40 años por la profundidad de sus discursos y por la cercanía con el tema social, y son Roldós y Borja. O sea, bueno, creo que para nadie que nos escucha a diario es un secreto de que yo soy un socialdemócrata convencido y borjista. Yo sí me declaro borjista. Yo le admiro mucho a Rodrigo Borja y a Roldós también. Y a mí, de las frases de estos dos, hay una por lo menos que me encanta, que es la del cierre de su discurso del 10 de agosto del 79 de Jaime Roldós, que es mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano. Esa frase para mí es la más emblemática de estos 40 años. No sé qué opines tú, pero a mí por lo menos es la que más me gusta. Hay otra gente a la que le gusta el del discurso de aquel 24 de mayo del 81. Ecuador amazónico. Exactamente, que es el cierre del discurso en el Estadio Atahualpa, horas antes de fallecer en el accidente aéreo. Pero mira tú, hay una parte de ese discurso, de ese momento, donde que no recoge la historia. Exacto, que no recoge la historia. De hecho, al final la gente entre aplausos y pifias. Sí, pero la historia no lo recoge porque, claro, ese fue el último discurso de Roldós y ese día se trasladó a Loja y ese día murió. Ese día ocurrió el accidente aéreo y no lo recoge la historia, pero el momento que el presidente de la República iba a intervenir fue pifiado. Y al final de su intervención hubo aplausos y también hubo pifias. En el año 81, eran casi 2 años de gobierno, todavía no llegaba a los 2 años de gobierno, luego del retorno a la democracia, pero digamos es un pasaje de la historia. Oye, un detallito nada más informativo. Ayer en horas de la noche se reportó que la cuenta de las Fuerzas Armadas de Twitter, la cuenta de Twitter de las Fuerzas Armadas, fue hackeada y se colgaron unos mensajes ahí, eso nada más, porque creo que se nos pasó. Pero bueno, volviendo al tema, tema de los discursos. Oye, antes de los discursos, gracias al aporte de Nelson Córdoba. ¿Qué dice Nelson? A ver, una precisión ahí. Me habla de la quiebra del Banco del Progreso en el 99, fue así. Incluso, recuerden ustedes que esto también derivó en un episodio previo que además generó una frase emblemática de estos 40 años. La famosa marcha de los Crespones Negros en Guayaquil, liderada por
la plutocracia guayaquileña, por la oligarquía guayaquileña, y perdón el uso de la palabra, pero es así, los patricios guayaquileños, los líderes de las cámaras, los representantes de la banca, algunos líderes políticos, desfilando por las calles de Guayaquil, contra el gobierno, supuestamente defendiendo su banco, que era el Banco del Progreso, y luego el alcalde Febres Cordero saliendo por el balcón de la Municipalidad de Guayaquil, cuando pronunció la famosa frase, ustedes me conocen. Yo no me ahuevo. Jamás. Yo no me ahuevo jamás. Frase de... La dijo en el balcón. En el balcón de la municipalidad. ¿No? Y era el alcalde Febres Cordero. El Banco Continental quebró antes. El Banco Continental quiebra en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Bueno, pero no estamos hablando de la quiebra. Sí, simplemente a propósito de lo que me escribe, el agrícola, ganadero, crédito hipotecario, no fue el Banco del Austro, sino el Banco de la SUAY. De Maguad, mucha gente ayer recordó el famoso discurso de las 7 armonías, ¿no? Claro, yo recordé empieza el discurso con una frase del Eclesiastes que está en la Biblia, que es un poco una frase que yo le puse, y luego empieza a citar las 7 armonías. Fue un discurso espectacular el de Maguad, créanme. Fue un discurso espectacular. Buen orador también. Espectacular. Uno de los mejores discursos de posesión que yo he escuchado de los presidentes desde el retorno del Ecuador a la democracia, el de Yamil Maguad, aquel 10 de agosto de 1998. Qué pena que de ese gobierno no recordemos aquello, o qué pena que de ese discurso tan hermoso, simplemente lo único que recordamos es la firma de la paz con el Perú, que también es cuestionada por algunos, sobre todo por los más, por los que consideran que se cedió soberanía. A ver, voy a ser de abogado del diablo y me voy a poner en los zapatos de muchos que pululan aquí en nuestro ambiente y en la política y que defienden a Maguad, y voy a sostener ese discurso para que todos ustedes me linchen en Facebook y en Twitter. Pero creo que a Maguad también a la larga se le debe la estabilidad económica por la aplicación de la dolarización. Claro, después de habernos, después de habernos masacrado con la quiebra bancaria, finalmente vino y nos dio la receta, ¿no? Nos masacraron. Claro, nos masacró primero, pero después vino y dijo, esta es la cura, ¿no? Nos masacraron. Desde que devaluó el sucre, lo pulverizó prácticamente al sucre, nos dejó con la dolarización, que digamos en lo económico por lo menos, y después de tanto tiempo que ha pasado ya, es por lo menos una herencia aceptable. Sí. Digamos que aceptable. Sí. Sí, es aceptable. Sí, pero por supuesto. Pero a mí lo que nunca me cuadró, a ver, yo no voy a discutir los efectos de la dolarización, o sea, la dolarización le ha permitido estabilidad al Claro, Ecuador. pero para llegar a ese momento tuviste pasajes muy traumáticos. Por supuesto, pues dolarizamos a 25,000 sucros. Jubilados que perdieron todos sus ahorros, trabajadores que perdieron todos sus ahorros, gente que tuvo que emigrar. O sea, esa etapa fue traumática absolutamente. Por eso te decía, voy a ser de abogado del diablo, porque finalmente creo que la dolarización le ha hecho bien al país, pero después de haber asumido un costo demasiado alto. Sí, el costo fue altísimo. Suicidios, migración, separación familiar, etcétera. Los 3 millones de ecuatorianos que salieron en el año 99. Cosas que no justifican absolutamente. Hay otra frase que me encanta con Tertulio, que la tengo en la retina, pronunciada por Alberto Dajic Garzosi. La de las manos limpias. En el curso del juicio político, liderado por los entonces diputados socialcristianos Javier Neider y Rafael Cuesta, al cual se adhirieron otros legisladores, Iván Rodríguez del MPD, Santiago Bucarán del Partido Revolucionario Ecuatoriano, por mencionar algunos que recuerdo en este momento. Finalmente el PRE y Santiago Bucarán decidieron retirar la moción de censura y se abstuvieron y no contribuyeron con sus votos a la destitución del vicepresidente de la República. Pero Dajic, en ese juicio político que probablemente fue el más emblemático de estos 40 años, ese juicio político, yo lo ubico primero al de Dajic, luego ubico al de Carlos Feroz Blum, y luego ubico al de Juan Falcón y Puig, de los juicios políticos más emblemáticos de esos 40 años. Allí después al de Tuárez. Allí en el pleno legislativo, Alberto Dajic le dijo a los legisladores, a los diputados, estas manos están limpias y sin sangre. En clara alusión a las acusaciones sobre quien en su momento fue su mentor político y terminó convirtiéndose en su peor enemigo. Nos referimos al ingeniero Febres Cordero. Recordar a la audiencia que Alberto Dajic fue ministro de Finanzas en el gobierno de Febres Cordero. Y hubo una ruptura que significó que Alberto Dajic
pase a dirigir el Partido Conservador, y el Partido Conservador se alía con el Partido Unidad Republicana de Sixto Durán Ballén, y juntos el binomio Durán Ballén-Dajic llegan a la presidencia de la República en el año 92. Y una cosa adicional, ayer conversábamos en este espacio con Blasco Peña Herrera Padilla, que fue el vicepresidente del gobierno de Febres Cordero, que fue parte de ese frente de la reconstrucción nacional que lo conformaron con el Partido Liberal, con el Partido Social Cristiano y otras organizaciones políticas de esa época. Y él nos decía, recordarás tú ayer, y obviamente lo van a recordar todos quienes lo escucharon a Blasco, que Febres Cordero siempre tuvo una tendencia mucho más liberal. Y recuerda tú de qué partido era Dajic. Del Partido Conservador, y Dajic, siendo conservador, fue ministro de Finanzas de Febres Cordero. Claro. Esas cosas, y tú le preguntabas ayer a Blasco sobre el tema de la consistencia ideológica, sobre el tema de si las organizaciones políticas de hoy todavía deben hacer prevalecer sus postulados, sus principios ideológicos, y ahí me pregunto cómo un tipo liberal como era Febres Cordero, en lo económico, puso a un supuesto conservador, que ya no es nada conservador, pues Dajic, ¿no? Si él fue el que trató de implementar durante el gobierno de Durán Ballén el neoliberalismo, o sea, de conservador no tenía pero nada, solo el nombre nomás, pues, Dajic. Sí, claro, la etiqueta era conservadora, pero él no era conservador en lo absoluto. Habrá que preguntar a Alberto de aquí qué piensa hoy sobre, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? Habrá que preguntarle, sería interesante saberlo, ¿no? Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz que nos escribe. Saludos, Panchito. La frase que refleja... una invitación sí, cómo no. Herrera. Dice el doctor Herrera, la frase que refleja el momento más débil de un mandatario ecuatoriano en la democracia es ¿qué más tengo que firmar? De Febres Lo dijo, Cordero. estuve buscando ayer esa frase y no Taura. la encontraba, pero fue durante el Taurazo. Dicha por León Febres Cordero, Cuando momento firmó que la salió amnistía. humillado de Taura el 7 de enero de 1987. Sí. Claro, y posterior a ese episodio, que además fue atestiguado en primera fila por dos periodistas, la una más cercana a los hechos que otra, Teresa Arboleda de Coavisa, que en ese tiempo era reportera. Teresa Arboleda fue reportera en sus inicios, antes de ser presentadora, y María del Carmen de Aguayo de TC Televisión, que también estuvo en Taura. Digo, las dos estuvieron allí presentes y ellas han relatado a lo largo de la historia cómo fue ese momento, ¿no? ¿Qué más tengo que firmar?, dijo el presidente Febres Cordero. Días después, en una ceremonia oficial, Febres Cordero aseguró en su discurso que se pretendió matar al presidente de la República, fruto del secuestro y la presión ejercida por los comandos de Taura respecto de la situación del ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quien además había sido compadre Fran Vargas Pasos. de Febres Cordero, el general Fran Vargas Pasos, ¿no? Me preguntan si se puede comparar los episodios de Taura con los del 30 de septiembre del 2010. ¿Desde qué óptica? No, yo creo que no son comparables. No son comparables porque lo de Taura, a ver, y esto he dicho en varias ocasiones, el 30 de septiembre... Lo de Taura fue planificado. Ya, pero el 30 de septiembre yo quiero insistir en algo que he venido diciendo a lo largo del tiempo y que no lo digo ahora, lo he sostenido desde siempre. Desde siempre, en estos micrófonos, y quienes nos siguen desde hace muchos años lo podrán certificar. Yo creo que el 30 de septiembre el presidente de la República cometió un error. Creo que el 30 de septiembre el presidente de la República se expuso. También creo que el 30 de septiembre del 2010 el presidente de la República fue irrespetado, fue vejado, fue agredido. Lo de la tesis del secuestro del 30 de septiembre, yo he señalado, para mí no se trató de secuestro, sino que no había condiciones para que el presidente de la República abandone el hospital de la Policía Nacional. Yo coincido con tu lectura de que Correa fue agredido, de que fue y eso lo hemos dicho en un montón de ocasiones. Yo estuve ahí a mí nadie me contó. Yo vi cuando intentaron sacarle la máscara, vi cuando le lanzaron gas en la cara. Sí, eso es material. Vi cuando le pegaban con los toletes video, en el bastón, la muleta que llevaba Correa para ayudarse a caminar porque estaba recién operado de la rodilla. Pero hay un detalle anterior a ese episodio, que es el de que Correa no escucha a sus guardaespaldas o a su equipo de seguridad que le sugieren no ir al regimiento Quito. De acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Y Correa fue y se metió en un polvorín. Y yo quiero insistir. Y la presencia de Correa terminó convirtiéndose en un acto provocador. Yo quiero insistir, para mí, y esto, insisto, no lo digo hoy, lo he venido diciendo a lo largo del tiempo,
Hace mucho tiempo lo vengo diciendo y vengo sosteniendo. Yo creo que el presidente no estuvo secuestrado, que la fuerza de las circunstancias provocó que el presidente de la República no pueda abandonar el Palacio de Carondelet. Eso sí, de eso estoy convencido. De otra cosa estoy convencido, de que eso no fue planificado por las élites políticas, de eso también estoy convencido. De que la rebelión de los policías germinó ciertamente la noche anterior del 29 de septiembre del 2010, cuando el Congreso Nacional conoció el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Servicio Público, y allí todos nos desayunamos con el tema de los policías. Ajá. Y yo también estoy convencido, porque esto lo he dicho, que conforme se fueron desarrollando los episodios del 30 de septiembre, con la sublevación en el regimiento Quito, con un presidente que estaba allí en el hospital y que no podía salir de allí, con lo que pasó en la base aérea Mariscal Sucre, cuando el aeropuerto funcionaba acá, en el norte de Quito, yo sí creo que después del mediodía estaban dadas las condiciones para que cierto segmento de la clase política quiera pescar a río revuelto. Pero no tenían mayoría en el legislativo, no habían las condiciones. Pero acuérdate que hubo una sesión convocada que luego se suspendió. Yo de eso estoy segurísimo. Segurísimo. El presidente de la Asamblea estaba de viaje. En ese momento estaba presidiendo y estaba viajando el Corcho Cordero con Virgilio Hernández a España. Ajá. Sí. Habían viajado la noche anterior a España y tuvieron que regresarse. Aterrizaron en Barajas y se regresaron inmediatamente. Ya. Pero creo que es totalmente distinto a lo que pasó en Taura. En Taura el presidente de la República sí estuvo secuestrado. Y no fue un movimiento político. No, pues. Porque acá sí hubo gente de la política que se involucró, ¿no? Tuviste, recuerdas tú, la rueda de prensa liderada por Enrique Herrería Bonet, por la gente del MPD, por Lourdes Tibán, quienes se alinearon de inmediato con los policías sublevados y que pedían la amnistía en aquella rueda de prensa. Sí, entonces yo no encuentro similitudes entre lo uno y lo otro. Insisto, lo de Taura, sí, tuviste un presidente secuestrado y un presidente coaccionado y un presidente que tuvo que decir, ¿qué más firmo? Y este episodio del 30S, que no es comprobable, pero alguien me lo recuerda, una persona que también nos escucha a diario, es que el día anterior estaba casi firmada ya la orden de muerte cruzada. Claro, esa es una suerte de leyenda urbana, ¿no? Ajá. Que no le hemos podido comprobar. Algún día le vamos a preguntar a Correa, como es nuestro pana del alma, le vamos a preguntar. Sí, efectivamente. Oye, estaba en su escritorio el decreto. Me voy a mandar el adobe del día. A ver, ¿qué adobe vas a mandar? De acuerdo a los principios de ciertos colegas, tus colegas, nosotros fallamos como correístas. Fallamos. Claro, no tenemos foto en la sala de la Casa de Correa. Regalándonos el libro de la Banana República, no sé dónde. Fallamos como correístas. Ni una foto con Correa. Le hemos entrevistado aquí como 10 veces y ni una foto. Fallamos como correístas. Te mandaste el adobe del día. Te mandaste el adobe del día. Es que fallamos como correístas. Sí. Porque todo el mundo nos tilda de correístas y resulta que no tenemos ni una foto con Correa. Entonces somos tan malos seguidores que no le hemos pedido ni foto. Yo en algún viaje sí tengo una foto. Veo a otros que sí se toman fotos con políticos y ahí no pasa nada. Oye, haciendo memoria otra frase de los 40 años. O cambiamos el Ecuador o morimos en el intento. Lucio Gutiérrez. Discurso de posesión, ¿no? 15 de enero del 2003. 15 de enero del 2003. Casi se da contra la barra de apoyo del helicóptero en el intento. Lo de Gutiérrez creo que igual, tú ya lo dijiste en su momento, coincidimos en eso, fue un golpe de Estado. Fue un proceso en el que se rompió la Constitución. Y un episodio anterior, a propósito de una conversación que mantuvimos el día de ayer con Rosalía Arteaga, que estuvo en la Asamblea. Y fue muy interesante haber conversado ayer con Rosalía. Aunque, digo, me decepciona un poco que ella se siga centrando más en lo que pasó durante la época de Correa y no lo que le hicieron a ella. O sea, eso sí me decepciona, incluso ya no como política, sino como mujer. Porque un congreso liderado por hombres la bloqueó. Claro. Entonces, ayer ella nos dijo algo que me dejó rondando en la cabeza. Y me dice, tengo sentimientos encontrados al venir a la Asamblea, porque no es que vengo muy seguido. Ayer dio una conferencia a propósito de los eventos que está organizando el Parlamento por los 40 años de regreso de la democracia. Rosalía estuvo ahí, dio una conferencia y ella dice, yo tengo sentimientos encontrados al venir acá, porque aquí me impidieron entrar, siendo ya presidenta constitucional de la República. Y en el 97 se rompió la Constitución, pero apenas terminó de decir eso, empezó a hablar de Correa. Entonces, yo creo que Rosalía más bien debería enfocarse en lo que pasó
con ella, ¿no? Porque me parece que fue también una forma absolutamente machista de consolidar ese estado falocrático que teníamos, claro, ¿no? pues machista y además, oye, cosa paradójica, ¿no? Yo cité el episodio de el 25 de julio, la sesión solemne de Guayaquil del 25 de julio del 2017, cuando el presidente Moreno participó por primera vez en una sesión solemne en Guayaquil. Y yo le tomé fotografías que ya la voy a buscar porque lo tuiteé en aquel momento, la fotografía de la silla en, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama la plaza esta donde se hace la sesión solemne, ahí junto al mercado del sur en Guayaquil, junto al Palacio de Cristal de Guayaquil, donde se hace la sesión solemne del municipio. La silla reservada por Rosalía Arteaga decía Rosalía Arteaga, expresidenta de la República. Ojo, Nebot era el alcalde de Guayaquil. Como hoy lo es Cintia Viteri, y cito a Cintia Viteri, también social cristiana, porque resulta que en el museo del municipio de Guayaquil le reconocen el paso por la presidencia de la República fugaz, pero paso al fin de apenas 2 días de Rosalía Arteaga, y le colocan un cuadro como expresidenta de la República. A Rosalía Arteaga no la dejaron gobernar. Rosalía Arteaga empezó a nombrar ministros de Estado. Recuerdo que, por ejemplo, Gil Barragán Romero lo nombró ministro de Gobierno y nombró a Cecilia Calderón de Castro ministra de Bienestar Social. Yo estuve presente en el Palacio de Carondelet cuando ocurrió esto, y sin embargo, el Congreso Nacional desconoció estas ejecutorias de la presidenta, asumió que la presidenta estaba encargada, que era vicepresidenta, y se inventaron la figura del interinazgo que no existía en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y designaron como tal al entonces presidente del Congreso, Fabián Alarcón, con el apoyo de los socialcristianos. Mi punto es, los socialcristianos en el año 97 le impidieron a Rosalía Arteaga ser la presidenta de la República para completar el periodo. Rosalía Arteaga debía completar el periodo hasta el año 2000. Ella debió haber sido presidenta de la República hasta el 10 de agosto del año 2000. Sí. Así debió haber ocurrido. Claro, y ahora... Y esos mismos socialcristianos resulta que ahora le reconocen que fue presidenta de la República. Es que son formas... ¿Me entiendes? Son formas de tratar de corregir los errores. Sí. Errores históricos. La ambición a ratos rompe el saco. Y hay mucha gente que para el muñequeo político es experta, ¿no? Totalmente. Y no mide las consecuencias posteriores. Lo que le hicieron a Rosalía fue una barbaridad. ¿Fue una barbaridad? Y fue una barbaridad porque además era una mujer peleando contra un Congreso totalmente liderado por hombres. Por supuesto. Y además, Rosalía Arteaga se convirtió en la primera mujer vicepresidenta de la República. Y creo que eso a mucha gente y la primera molestó. mujer presidenta de la República, aunque apenas haya gobernado por 2 días. Te propongo hablar de esto más adelante. Más adelante estarán con nosotros 2 expresidentes del Congreso Nacional, Carlos Vallejo López y Guillermo Landázuri. Voy a la pausa y al retornar estaremos conversando aquí con Silvia Buendía. Silvia Buendía reside en Guayaquil, pero ha venido acá a Quito en estas horas. Estuvo ayer presente en el matrimonio civil de Pamela Troya y Gabriela Correa, y bueno, aprovechamos pues para invitar este espacio, y con mucho gusto ha accedido para conversar con nosotros. Tras la pausa, Silvia Buendía en A Primera Hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
Bueno, 7:03. Rosalía Ortega comprometió su presencia para el jueves acá. Con ella estaremos cerrando esta semana porque el viernes será feriado. Cerraremos esta semana de análisis, de reflexión, algunas reflexiones con políticos que de una u otra manera fueron parte de estos 40 años de vida democrática de la República. Más adelante también algunos mensajes nos dicen, se olvidaron del pacto de la regalada gana, ¿no? Hay un par de episodios del pacto de la regalada gana. No nos olvidamos, sino que el tiempo es corto. Sí, el tiempo es cortísimo, ¿eh? El del año 90, cuando los socialcristianos y los roldosistas votaron juntos, lo traemos a Bucaram para derrotarlo en las urnas. Le salió el tiro por la culata. Sí, porque Nebot perdió frente a Durán Ballén y Bucaram quedó tercero. Le traían, y después igual, ¿no? Le traían a Bucaram para que rompa las elecciones y terminó ganando. Claro, mira tú, en el año 96. En fin, dejemos eso y vamos a hablar de un hecho que ocurrió ayer, decíamos en el inicio de este programa de noticias. Para desencanto del constitucionalista Roberto López, resulta que en Guayaquil hay más bodas entre parejas del mismo sexo que en Quito. En Quito se efectuó ayer la primera entre probablemente el personaje más emblemático, y digo más emblemático porque Pamela Troya de forma recurrente se convirtió en los últimos años en protagonista al insistir en la necesidad de hacer respetar sus derechos. 6 años en total. Nosotros en este espacio hemos insistido que ese es un tema de derechos y es una posición nuestra, que seguramente algunos compartirán, otros no. Este es un tema de derechos. Finalmente, creemos que la Corte Constitucional falló en ese sentido, reconociendo los derechos de las parejas del mismo sexo. Y ayer Pamela Troya contrajo matrimonio civil con su pareja Gabriela Correa. Silvia Buendía es activista por los derechos de la comunidad LGBTI, es abogada, visita nuestra mesa de trabajo. Tenemos el gusto de tener acá a Silvia. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, chicos. Encantado de recibirla. A ver, ¿cómo evaluamos lo que está ocurriendo? No solamente el episodio de ayer entre Pamela y Gabriela, sino todo lo que ha ocurrido a partir del fallo de la Corte Constitucional que da luz verde al matrimonio civil igualitario. Y ojo, es matrimonio civil igualitario, no como dicen algunos detractores del matrimonio homosexual, el matrimonio gay. Matrimonio civil igualitario porque esa es la concepción que se debe aplicar. A ver, dos precisiones importantísimas desde mi criterio. Por favor. Para ser honestos y para ser justos y justas con mi colega Roberto López, lo que él dijo textualmente fue que en Guayaquil los hombres les gusta casarse con mujeres. Eso fue lo que dijo. Sí. Entonces lo que pasa es que a él se le olvidó que en Guayaquil a las mujeres también nos gusta casar con mujeres. Porque los primeros matrimonios que se están dando en Guayaquil son de lesbianas. Claro. Ya, es un detalle que por supuesto a machista patriarcal se le olvida que las mujeres somos seres sexuales también, pues, ¿no? Para eso solamente cuentan los hombres. ¿Qué queremos los hombres? Mujeres. ¿Qué queremos? Casarnos con mujeres. Bueno, también se equivocó porque también se han casado parejas de hombres. Y de hecho, si él no sabe que en Guayaquil hay mucho hombre homosexual, debería tal vez caminar un poco más por las calles. Pero ese ya es otro tema. Sí. Segunda precisión importante. Yo ya no voy a hablar más de matrimonio igualitario. Exactamente. A partir del 13 de junio, o mejor dicho, a partir del 8 de julio, cuando fueron publicadas estas dos sentencias de la Corte Constitucional, en la que se dice que el Estado ecuatoriano no puede prohibir el acceso del derecho de una pareja del mismo sexo a contraer matrimonio, se acabó la campaña del matrimonio igualitario. Sí, porque si no estaríamos categorizando los matrimonios. Exactamente. Claro. Sí. De ahora en adelante en el Ecuador solamente existe matrimonio y cualquier pareja que cumpla los requisitos legales de capacidad y voluntad se puede casar. Ahora, doctora, está ocurriendo algo, digamos, que es por lo menos extraño. A mí me ha parecido extraño, ¿no? Que el juez ponente de la causa en la Corte Constitucional, el doctor Ramiro Ávila, está siendo investigado por la Fiscalía después de que alguien, que no es el doctor Roberto López, presentó una denuncia. Sí, porque mucha gente pensaba que era Roberto López. Oye, pero sí. Resulta que ahora le están investigando en la Fiscalía es un al doctor doctor Benítez, me parece, ¿no? Al juez constitucional Ramiro Ávila por prevaricato. Es decir, él no podía tratar ninguna causa antes de ser juez y ahora pretenden juzgarlo por eso. Exactamente. A ver, primero, no me digas doctora, dime Silvia nomás, porque yo realmente apenas he conseguido ser abogada. Pero díganme Silvia, Alexis y Fabricio. Sí, mira, sí es verdad. Sorprende que no sea Roberto. Yo creo que Roberto está en este momento en hacer un perfil bajo necesario y saludable, lo cual a mí me parece muy bien. Yo comparto esa posición de él. César Benítez le pide a la Fiscalía investigar por prevaricato, que es un delito que está en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, que es gravísimo, porque lo que le está diciendo
a la fiscalía, el abogado César Benítez, es: tenemos un delincuente que ha llegado a la más alta magistratura de la interpretación de la Constitución en el país. Es gravísimo. No debe ser tomada a la ligera esa denuncia. Ahora, si uno lee el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, se da cuenta que ¿qué es prevaricato de los jueces? Bueno, un juez que fue abogado, representante, patrocinador de la causa que le llega a la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, es tan grave esta denuncia, no solamente porque es grave el delito, sino porque parece que el abogado César Benítez ni siquiera se dio el trabajo de leer las sentencias y tampoco la resolución a la que llega la Corte en pleno a través del presidente Hernán Salgado, cuando otro abogado también, Braulio Álvarez, dice: no puede ser ponente de esta sentencia Ramiro Ávila porque él fue el abogado patrocinador de la causa del matrimonio. Entonces, si hace la investigación desde la Corte, allá por abril, mayo, dicen: no, señor, usted está equivocado. Él no patrocinó ninguna causa. Él no patrocinó ninguna de las causas que están aquí en la Corte, y sobre todo, para que él se excuse y para que él tenga un impedimento, o tenía que ser abogado de la causa, o tenía que ser pariente, y estas cosas no se están dando. Le voy a hacer un símil. Si, por ejemplo, hubiese sido juez de la Corte Constitucional Ramiro García Falconi, estoy haciendo este símil, y a Ramiro García Falconi le hubiese correspondido resolver esto, ahí sí aplicaba el abstenerse, el inhibirse de conocer, porque Ramiro García sí patrocinó una causa, la de Pamela Troy y de Gabriel Correa, por mencionar un ejemplo. Tampoco, Fabricio. ¿Por qué? Porque estamos hablando puntualmente de la causa a la que llega en conocimiento por sorteo Ramiro Ávila. Es esa causa y no es otra. Ya. Es decir, a él no es que se atribuyó esa causa, fue un sorteo y por eso cae en su esa es otra. Y mira, yo leyendo la denuncia someramente de César Benítez, yo digo, pero por Dios, o sea, César es el peor abogado que podríamos encontrar para que lleve esta causa, porque no solamente que no se ha leído las sentencias, no se ha leído los fallos, también los votos salvados, y no se ha leído la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque, a ver, no es una sentencia, pues, son dos. Y la sentencia con la cual Pamela se casa ayer, y se han venido casando todas estas parejas desde el día, yo que sé, el primer día que comenzaron a casarse, que tuvieron el primer turno, no es la sentencia de Ramiro Ávila, es la sentencia de Ali Lozada. Entonces, o sea, están más perdidos que no sé qué símil o qué metáfora en este momento puede venir a dar. O sea, que es una pérdida total. Aquí no hay nada que salvar, ni siquiera el sombrero del ahogado. No se leyeron las sentencias, no se leyeron la ley, no leyeron los periódicos, no saben nada de nada. Ahí me queda claro entonces, Ramiro Ávila no tenía impedimento para ser ponente de este caso. Para nada, pero menos que él, Ali Lozada. Mucho menos que él, Ali Lozada, que es el otro juez que también por sorteo llega a conocimiento de la otra pregunta. Son dos preguntas que se le hacen a la Corte. Lo que pasa es que creo que Ali Lozada no tuvo ningún pronunciamiento. A ver, a mí me queda claro que Ramiro Ávila tuvo un pronunciamiento previo desde su condición de académico en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. De Ali Lozada no tengo referencias sobre su postura anterior. Entonces, por eso no lo cuestionan a Ali Lozada. Exactamente, pero se les cae. Porque si lo que están buscando es anular la sentencia o las sentencias o la posibilidad del ejercicio de este derecho, no van a poder hacerlo. Ni siquiera metiéndolo preso a Ramiro Ávila, o sea, en el supuesto no consentido e improbable que lo metan preso el juez Ramiro Ávila, las sentencias están en firme. Pero que la fiscalía acoja esta denuncia y que abra una investigación, digamos, ¿era lo que correspondía? Así es, por eso voy a regresar a lo que dije cuando empecé con esta entrevista. Es muy grave lo que ha hecho César Benítez. Yo, desde mi punto de vista como abogado más, yo si fuese la fiscal, yo no digo, este es un loco, vamos a botarlo a la basura. No, esto es muy grave. Y aquí necesitamos sentar un precedente. Le vamos a investigar a él. Su denuncia fue temeraria. Vamos a investigar esta denuncia, porque él está asegurando una serie de cosas que así nomás a simple vista, vuelo de pájaro, no son ciertas. Porque además la denuncia no es contra cualquier Alexis Moncayo de la vida, pues es del juez constitucional. Exactamente. Segundo, la denuncia no es contra cualquier persona que estaba caminando por la calle allí, mira, esto no. Estamos hablando de prevaricato y estamos hablando de un juez, y no de cualquier juez, de un juez de Corte Constitucional. Entonces esto es gravísimo y amerita una investigación en todo lo que la ley y la condición de la ley te dice que debe hacerse. O sea, con el fuero que tienen los jueces de la Corte, con toda la investigación suscita, necesitamos hacerlo, porque aquí César Benítez metió las 4. Y eso tiene que tener un precedente, debe sentar el precedente. Y además yo personalmente, como activista y abogada de este caso,
Estoy muy contenta por otra cosa. Nos va a dar la oportunidad de César Benítez, así en tema boomerang, en tema karmático, de que otra función del Estado, como la Fiscalía, avale el tema del matrimonio y la inocencia de Ramiro Ávila. Siempre y cuando la Fiscalía, luego de toda la investigación, me imagino yo, y esa debe ser la aspiración, deseche la denuncia porque seguramente no tiene sustento. No solamente porque no tiene sustento, sino que en la ignorancia del abogado César Benítez se olvidó que tenemos una sentencia de Corte Constitucional de hace algunos años que dice que los abogados, los jueces de Corte Constitucional no pueden prevaricar. ¿Ya? ¿No leyó eso? O sea, tienen un estatus en ese sentido distinto al de los jueces de la Corte Así Nacional de es. Justicia o los jueces de primera instancia. Así es. Con ellos no pueden prevaricar. Interesante este punto. O sea, Siendo- no siendo fue a la exacto. clase. ¿Ah? Silvia, siendo además una cuestión de progresividad de derechos, Ajá. pretender echar abajo el matrimonio, en este caso, Es imposible. vendría siendo incluso un tiro al pie de parte del Exactamente. Estado, ¿no? No, a O sea, ver, ¿qué primero- pasaría incluso en cortes internacionales? Primero que no es posible, es inconstitucional. Y lo dice nuestra Constitución en el artículo 11.8. Además, es totalmente ilegítimo, porque no puede haber retroceso en derechos. Pero además, ya en este momento con los matrimonios ya es imposible. Esto no se puede dar. Y sobre todo, ahí tú te das cuenta los malos perdedores y las malas perdedores que tenemos en la orilla de las personas antiderechos, retardatarias. O sea, esto no es un tema de yo gané, yo perdí, no es un tema de, ¿sabes?, que seguimos adelante porque es bueno, es positivo para el país. Un Estado en el que la democracia es mucho más amplia y nos acoge a todos, un país cada vez más incluyente. Eso es todo. Las personas del mismo sexo que ahora pueden celebrar sus matrimonios, como pasó ayer con Pamela y con Gaby, cosa que además a nosotros nos complace. Saludamos porque ese hecho. son amigas. Sí. ¿Qué implica? ¿Qué más ganan, además de poder celebrar precisamente ese contrato, Silvia? ¿Qué ganan? A ver, ganan ser iguales entre iguales. Ganan ser, a partir de ayer, ciudadanas de primera categoría y ya no de segunda. Pues no nos olvidemos que ayer se cumplieron justamente 6 años de que estas muchachas fueron a ese registro civil de San Blas. A esa hora en la que se casaron, ellas fueron a pedir turno para casarse y recibieron maltrato, discrimen, humillación. Fue un trato nefasto el que ellas recibieron. Por eso es tan simbólico que ayer, después de 6 años, el mismo día, a la misma hora, ese mismo registro que las vejó o que las vejó, les dice: vengan señoras, están casadas, las declaramos legalmente casadas, aquí está su certificado de matrimonio, vengan, les cambiamos la cédula. Esto es una reparación para ellas, absolutamente necesaria porque fueron 6 años de padecimientos, de humillación, de violencia, de recibir odio a diario, a cada hora, de levantarse a las 6, 5 de la mañana, ya tenían allí las redes sociales llenas de insultos. Ahora, seamos muy claros y en esto hay que ser súper enfáticos. Eso no va a parar. Eso, con el matrimonio, no va a desaparecer por arte de magia, porque ni las leyes ni las sentencias son el hada madrina que nos cambia la situación de un país, la cultura de un pueblo de la noche a la mañana. Eso no pasa. Pero lo que sí sucede es que se crea un precedente y se logra una visibilidad. Con esa visibilidad se trabaja. Por ejemplo, hace 22 años aquí en el Ecuador, las personas homosexuales éramos criminales. Estaba penalizado. Estaba penalizado. Nos podemos ir hasta 8 años Era un presos. delito, así es. Era un delito. Entonces, ¿qué es lo que decía la gente? Ay, pero van a despenalizarlo, pero nadie está preso. ¿Para qué? Pues si nadie está preso. Ay, Lo mismo dicen del lo aborto mismo por decía del violación. aborto. Ay, ¿cuántas mujeres están presas por abortar? Del aborto por violación. Ese no es el punto. No sean cortos de mira ni sean tan reduccionistas. No puede un derecho constituir un delito, una condición humana o en este caso un problema de salud pública constituir un delito. Inmediatamente Esto no es después- democracia. Inmediatamente después de que la Corte Constitucional aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, Silvia da una declaración, usted, a un medio digital, Ajá. en donde dice que el siguiente punto en la agenda de la diversidad sexual debe ser sobre la niñez trans. Yo le pido, para que de una vez quede aclarado ese tema, Ajá. y para todos nuestros oyentes, ¿qué fue lo que quiso decir Silvia Buendía, que también fue atacada por ese Correcto. aspecto? Ya, a ver. Yo ese día había dado 10 entrevistas y la de la posta fue la mejor.
¿Por qué? Porque cuando a ti te hacen una entrevista en la que te dejan 37 minutos para conversar súper cómodamente, coloquialmente, como estamos haciendo aquí, tú puedes desarrollar mejor tus ideas. Entonces, cuando a mí me pregunta Anderson, ¿cuál es el siguiente paso? Yo no dije niñez trans, como parece caricaturizadamente en ese segmento, en el video y en el tweet que puso la posta. No fue así. Yo dije, cuando una ley o una sentencia nos da una conquista de litigio estratégico, esto no es una varita mágica, lo que acabo de decir hace un momento, que de la noche a la mañana hace un cambio social. Las estructuras de la sociedad solamente cambian a través de la educación y esto lleva generaciones, o sea, esto es seguir trabajando en visibilidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede el Estado hacer esta situación más, como te digo, accesible a los derechos? ¿Cuál es el siguiente paso después del matrimonio? Las políticas públicas. ¿Políticas públicas en qué sentido? Ya tenemos en este momento dentro de la Constitución y de las sentencias de Corte Constitucional y del marco legal de las leyes menores secundarias, posibilidades de que el ejercicio pleno de los derechos, del acceso a los derechos de personas LGBTI se dé. Necesitamos políticas públicas. Por ejemplo, los niños y las niñas LGBTI existen, porque nadie se vuelve homosexual a los 18 años, ni a los 20, ni a los 50. Naces con esta condición y poco a poco se te va evidenciando en el desarrollo de tu personalidad desde muy pequeña, desde muy chico. Entonces, el Estado ecuatoriano en este momento ya tiene el marco constitucional y legal para aplicar las políticas públicas en beneficio de las personas LGBTI y debería hacerlo especialmente con un acento especial en la niñez, porque en este momento tenemos nosotros, padres y madres, familias, por ejemplo, en niños y niñas trans, caso Amada, caso Catleya, emblemáticos de niños y niñas que están teniendo problemas en sus colegios por el uniforme, por el nombre de pila, el nombre coloquial con el que quieren ser llamados. Y ese es un tema que en este momento ya no necesitamos ni sentencias, ni cambios, ni nuevas leyes, ni reformas para que la política pública actúe. Es un tema que además tiene que ser de cambio de mentalidad, de cambio cultural. Y es un tema que además ya en este momento la educación en el Ecuador, el ministro, la ministra, o sea, las políticas públicas de la educación están. Tenemos este manual que sacó Milton Luna hace pocos meses, de manual de cómo tienen que actuar los profesores, los funcionarios de la salud, perdón, de la educación y los profesores en general con estos temas y con estos casos de niños y niñas trans, que se lo aplique, política pública. A eso me refería. Ahora, por ahí algún personaje político pensó, hay que transexualizar a los niños. Me sacaron un memo. Parece que descontextualizaron lo que usted dijo. No. Ahí hubo mala fe. Y sobre todo, una mala fe para obtener una gran desinformación de este hecho. Mira, tú sabes que mi hija y mi hijo me pasan un meme en el que salgo yo linda, así, allí, y que dice, sueño con un Ecuador en que todos los niños sean trans. Y los manos se matan de la risa. Yo, carajo, pasa acá, no difundas esto. Me dice, que es tan ridículo, mamá. Es tan ridículo. O sea, ¿quién puede pensar que alguien puede decir eso? Pero, sin embargo, vale la oportunidad. Hablemos de niñez trans. O sea, fue una bomba, te explotó, hasta me amenazaron de muerte por ahí. Uy, Dalito se va a hacer trans, qué terrible. No sé. Pero es una buena idea empezar a hablar de estos temas incómodos. A mí no me incomoda. Sí, no te puedo decir que estoy feliz que me hayan amenazado de muerte. No estoy feliz, pero me la calo, porque de estos temas tenemos que hablar. Sin duda, sin duda. Se me acaba el tiempo. Quiero pedirle una última reflexión a Silvia Buendía para pasar de coles a nabos. ¿Ya? Sobre la situación de la ministra del Interior, de la ministra de Gobierno, ya no ministra del Interior, ministra de Gobierno. Ajá. Usted tiene una posición absolutamente frontal de defensa de María Paula Romo. ¿Es así? Se podría decir que sí. O sea, a ver, en este tema, la bomba que está hablando la opinión pública hace ya semanas es sobre, ahí también me da risa, el helicóptero en el que se subió María Paula Iván Granda. Porque esa es parte de la desinformación. ¿Qué helicóptero? ¿Eso no hubo un helicóptero? Yo como persona cercana a María Paula, yo sí te puedo dar fe que María Paula, y te lo digo porque me ha tocado a mí, María Paula Romo, ministra de Gobierno, no decide ni su logística, ni el transporte en el que se sube, ni su seguridad.
A mí me pasó, y te lo digo así chiquito, me pasó una cosa hace unos meses. Estaba en Guayaquil, María Paula, y dice, oye, vamos a comer. Y yo, vamos a comer, pues no la veo nunca, pues no. Con Y cuando 20 la veo, guardaespaldas. 20 veces no ni al baño va sola, vámonos a comer. Y por supuesto estaba con toda su seguridad. Cuando terminamos rápidamente allí de comer algo, seguíamos conversando, estábamos caminando en un parqueo de un centro comercial muy grande, bonito en Guayaquil, muy seguro. Llego a mi carro, ella tenía parqueado su carro en otro lado, y le digo, pero sigamos conversando, súbete a mi carro para llevarte a tu parqueo. Me dice, yo no puedo. Le digo, súbete a mi carro. No, es que el sargento está aquí. Le digo, pero sube a la sargento a mi carro. No me puedo subir a ningún carro que mi protocolo y mi reglamento no me autorice a subirme. El tema de la seguridad de la ministra del Interior No lo para maneja nosotros ella. no es debatible, porque Así es. es la ministra del Interior. Y lo mismo pasaba en su momento con Zal, con Serrano, con quien sea que haya estado al frente del Ministerio del Interior. Son definitivamente los ministros que manejan la policía los que más alto Tienen perfil seguridad, de riesgo tienen. Eso para nosotros no es debatible. Yo quisiera plantearle más bien la discusión en torno a otros problemas que está correcto. enfrentando el país, que son la inseguridad, por ejemplo, la crisis carcelaria, y una declaración que la dio en estos micrófonos María Paula Romo, Ajá. a quien digo, yo la tenía a ella como una de las integrantes de esa lucha feminista, Ya. en la que justificó las declaraciones de Abdalá Ah, ya, Bucaram, correcto. donde decía que las correístas son unas gordas culonas, drogadictas, prostitutas, que solo sirven para vender el cuerpo. Dijo que era parte del debate político. Es parte del debate político cuando Bucaram dice que las correístas Alexis, son prostitutas. Yo escuché de cabo a rabo esa declaración de María Paula, porque por supuesto me inundaron mis redes. Vas a defender eso también. A ver, lo que María Paula dice es, a las mujeres, y te lo digo yo como mujer política y pública, sistemáticamente nos critican y nos insultan y nos injurian por nuestro aspecto físico y nuestra moral sexual. O sea, ni siquiera por corrupta. Gorda, lesbiana, fea, puta. Esas son las palabras que nos caen encima. Eso es parte del debate político, pero no es que está bien, es machismo, es misoginia. Y eso le pasa a cualquier mujer pública, ya sea correísta, social cristiana, de cualquier tendencia política. No se está justificando, se está evidenciando lo que a las mujeres nos toca. Por ejemplo, mírame a mí. Bueno, gorda no me dicen porque, como muestra el gráfico, gorda no soy. Pero lesbiana todo el tiempo. Tanto me lo dicen que yo hoy en día ya ni siquiera digo los LGBT, nosotros los LGBT, nosotras las lesbianas. Porque me cansé tanto. Y tú estás casada, ¿no? Sí, yo estoy casada hace 22 años, me va muy bien, todavía le hablo a mi marido, me quiere. Tenemos una familia bastante, mira, ni siquiera me he divorciado como otra gente tan antiderechos, tan conservadora que habla de lo sagrado del matrimonio y se han divorciado 2, 3 veces. Pero en todo caso, ese no es el punto. El punto es que las mujeres políticas vivimos además, a diferencia de ustedes los hombres, la sistemática crítica e injuria sobre nuestro aspecto físico y nuestra moral sexual. Nosotros lo asumimos como tal. Acá pasó con Paola Pavón, ¿no? Por un vestido También, ella fue, exactamente. ella fue totalmente espérate. atacada, Y mira, injuriada. y si tú eres una persona desde la política que eres contrincante político, que estás en la otra orilla de Paola Pavón, tú le puedes decir muchas cosas a Paola. ¿Por qué meterse con su aspecto físico o su ropa o lo que pagó por la ropa? Eso no es un debate con los hombres. ¿Cuánto te costó la corbata? No importa. Y esos zapatos, pucha, se ven bonitos, serán caros. A nadie Si le la interesa. corbata es china o italiana. Combinaste bien tu aspecto. No, en cambio a las mujeres eso nos pasa todo el tiempo. Y lo que dijo María Paula fue, eso es parte del debate político y está mal y hay que cambiarlo y no se debe tolerar y hay que señalarlo. Pero ¿qué es lo que sucede también? Que los medios de comunicación se suman a eso. Que la opinión pública se suma a eso. Así es. Todos nos sumamos a eso. Las mujeres también. El machismo no es patrimonio del hombre. Es muy cierto. totalmente de acuerdo. Es una conducta social. En eso evidentemente vamos a coincidir, Totalmente de Silvia. acuerdo. Buen día. Silvia, esperamos que la próxima que venga a Quito nos vuelva a visitar para seguir charlando sobre estos y otros temas. Gracias por el Invítenme. tiempo. Ya, ¿eh? ya tiene el contacto Amable. De la Wendy. carismática. Sí. Ya Oye, tenemos. yo soy como el vampiro. Ustedes me invitan a entrar y yo paso. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Silvia. Gracias Gracias, a chicos. Silvia. Buen día, activista LGBTI, conversando aquí en A Primera Hora. Al volver, Carlos Vallejo López y Guillermo Landázuri para hablar sobre los 40 años de democracia. 7:27. Fabricio Vela está en A Primera Hora. La familia de Vita con su Pacificar Débito porque todos sus consumos participan por un año gratis de gasolina, seguro médico, Netflix, supermercado y muchos premios más. Pacificar Débito, historias que vivir. Banco del Pacífico. Para más información revisa nuestra página web www.bancodelpacifico.com.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7 de la mañana con 29 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por Majestad FM. Recordar a nuestra audiencia que estamos con nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Nos pueden sintonizar también a través del internet en el resto del país y alrededor del mundo a través de www.radiomajestad.com. Estamos transmitiendo por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Ayer comenzamos y lo anunciamos para el curso de toda esta semana. Esta es una semana de trabajo de 4 días hasta el jueves. Ayer comenzamos justamente con entrevistas e invitados especiales para explorar un poco algunos de los detalles que nos dejan estos 40 años desde el retorno a la democracia aquí en el Ecuador. Dice la historia, estos 40 años vienen a ser el periodo más largo de vida democrática. No por eso estos 40 años han estado exentos de la polémica, y por eso pues lo citábamos en el comentario con el contertulio. Ayer iniciamos un ejercicio, aplicamos un ejercicio en el Twitter respecto de las frases más emblemáticas de estos 40 años. Tenemos el gusto de contar aquí en nuestra mesa de trabajo con la presencia de dos personajes que han sido parte de estos 40 años desde el retorno a la democracia, desde su condición de presidentes del Congreso de la República. El señor economista Guillermo Landázuri Carrillo, que en su momento fue diputado de Izquierda Democrática por la provincia de Pichincha, y el señor ingeniero Carlos Vallejo López, que fue parte de la democracia popular y que como tal llegó a presidir el Congreso de la República. Un gusto tenerlos acá, señor economista, bienvenido. ¿Cómo está usted? Un gusto, Fabricio, compartir con Carlos y con la gran audiencia de su radio. Señor ingeniero Carlos Vallejo López. Muchas gracias por la invitación y gracias por el compañero con el que puedo dialogar. Sí se llevan, sí son amigos. Nos llevamos muy bien. ¿En algún momento compartieron legislatura ustedes? Pero claro. ¿En qué año? Claro. En varios. Del 98 al 2002 particularmente. Ahí los dos éramos, bueno, yo era presidente y Carlos era miembro de lo que ahora se llamaría el CAL, en representación de su bloque legislativo, y muy constructivo. Fue muy grato para mí dialogar con él y por supuesto recibir sus comentarios con su experiencia de legislador para hacer una gestión de dirección del Congreso que sea la que convenga a los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Y usted los criterios de su Bueno, yo estuve colega? por 5 ocasiones elegido por el pueblo ecuatoriano en el Congreso Nacional. ¿Las 5 por la DP? No, las 4 por la DP y las otras. Yo nunca me afilié a ningún otro partido ni movimiento político por mis principios. Yo soy un demócrata cristiano convencido, pero yo fui la última vez diputado por el PRIAN, pero sin afiliarme al PRIAN. Y dejo constancia de lo siguiente, que es el único caso que se dio en el Congreso. Cuando yo entré a ser diputado por el PRIAN, condicioné la candidatura a que me permitan dirigir el bloque. Y mientras me dejaron dirigir el bloque, yo estuve allí. Cuando la dirigencia del partido decidió que era más conveniente poner otro jefe de bloque, me separé del PRIAN y me fui del Congreso, por una razón básica,
uno está no por lo que es uno como persona en el Parlamento, sino respondiendo a una tendencia, a una doctrina, a una ideología que lamentablemente en los últimos 20 años ha desaparecido del contexto nacional. Usted Fui presidente en el año 2002-2003 y gracias al apoyo de partidos como la Izquierda Democrática, como la izquierda de este país, porque hemos sido gente de centro izquierda, logré hacer un buen congreso, una buena presidencia. Ustedes nos decían, compartieron el trabajo legislativo en ese periodo tan complejo del 98 al 2002. Es un periodo que se ha caracterizado, y eso dice la historia, que se ha caracterizado por algunos elementos, por ejemplo, las normas jurídicas que se aprobaron previo a la crisis bancaria del año 99, la caída en el año 2000 del entonces presidente de la República, Yamil Maguad, luego, pocos días después, 11 días después de haber adoptado la dolarización de la economía. ¿Cómo evalúa Guillermo Arandázuri, y luego la misma pregunta para Carlos Vallejo, ese paso de ese congreso en particular, que digo, con estos elementos probablemente pudo haber sido uno de los congresos más polémicos, más controversiales por estos detalles que ha mencionado el economista Arandázuri? Una cosa que siempre destacaré yo, que el nivel del Congreso Nacional en esos tiempos era muy superior al nivel de las asambleas que hemos tenido últimamente. Yo creo que habían verdaderos debates ideológicos. Con Carlos hablábamos de que la política en los años 80, 90 tenía verdadera confrontación de tesis, habían partidos ideológicos. La propia DP se inscribe en una filosofía que es universal, que tiene su basamento en Europa, en la doctrina de la Iglesia. La del centro humanista. Claro, la izquierda democrática igual se inscribe en una corriente global. La socialdemocracia alemana. Que es la socialdemocracia que, trasplantada a Sudamérica, articula el socialismo democrático. Entonces, son partidos ideológicos que deberían volver a tener fuerza para que el Ecuador tenga verdadero debate y verdaderas propuestas sustentadas para su desarrollo económico. Entonces era un periodo muy estimulante, y con Carlos yo debo reconocer que él ha sido un hombre de ideología, de debate combativo, como debe ser un diputado, un político, y me ha complacido sobremanera haber contado con su amistad. Debatíamos bien, pero también éramos constructivos en nuestras decisiones. Oiga, le voy a hacer una pregunta directa. ¿Ustedes como Izquierda Democrática votaron por la ley del AGD y la eliminación del impuesto a la renta y la implementación del ICC? No, nos opusimos a eso. Eso era en el año 98. En el año 98. En realidad con Carlos compartimos el Congreso del 2002 al 2006, ¿no? Del 2002 Oiga, al y 2006. usted sí estuvo en el 98. Hasta el 98. Entonces usted no votó por la ley del AGD. Yo sí estuve y voté en contra de la propuesta de Nebot de sustituir el impuesto a la renta por impuesto a las... A eso me refiero. Carlos Vallejo, en el mismo contexto, mucho se ha hablado de que la democracia cristiana era en su momento, en su génesis, un partido más identificado con el centro hacia la izquierda. Pero algunos críticos dicen la democracia popular con el paso de los años se derechizó, y eso se evidenció en el gobierno de Maguad. Se hizo conservadora. Se hizo más conservadora. Usted ha sido un hombre de izquierda y nos lo recordaba. ¿Eso generó un conflicto interno ideológico suyo, ingeniero Carlos Vallejo? Yo voy a contestar rápidamente su pregunta, pero quisiera hacer una cosa. Por favor. Utilizar este tiempo precioso para analizar qué le ha pasado al país en estos 40 años. Sí, lamentablemente, contestando la pregunta. Por favor. Sí, yo soy un hombre de principios, soy hombre de centro izquierda hacia la izquierda, nunca lo he negado, lo he dicho de frente y me ha costado mucho en lo personal mi posición ideológica. Y lamentablemente, como pasó en muchos partidos, poco a poco fueron perdiendo el poder ideológico y convirtiéndose en mecanismos de poder y nada más. Y lamentablemente, la democracia cristiana se derechizó tanto que terminaron los principales líderes en una derecha que es inexplicable. Habría que volver a leer los libros de uno de los más grandes líderes del partido, que hizo un gobierno de centro-izquierda, Roldós y Hurtado. Gobierno de centro-izquierda, tuve el honor de ser ministro de Jaime Roldós y de Osvaldo Hurtado, de centro-izquierda, luchando contra los poderes económicos de este país. Y lamentablemente veo que evolucionan a una derecha inexplicable. Déjeme pensar en algo. Jaime Roldós, al tomar posición hace 40 años, usó una frase lapidaria y firme y muy buena.
Jaime Roldós dijo, el pueblo elige y las oligarquías gobiernan. ¿Ustedes creen que estos 40 años ha cambiado la frase de Jaime Roldós? Para nada. Esa es la historia, la triste historia es la del historia. Ecuador. Bien. Pero lamentablemente, cada gobierno refunda la nación. Cada gobierno que entra encuentra todo destrozado y él va a convertir a este país en el paraíso terrenal. Cada gobierno critica la independencia de poderes, la dependencia de poderes, unos más, otros menos. Y nadie puede decir cuándo ha habido independencia de poderes, que es una base fundamental de lo que sería una real democracia. Una democracia real es una democracia con un gobierno participativo, que lamentablemente es difícil lograrlo en ninguna parte del mundo y más en los países subdesarrollados. El doctor Basabe tiene un estudio interesantísimo sobre las Cortes Supremas. En los 8 gobiernos o 9 gobiernos electos por el pueblo, los 8 cambiaron las Cortes. Con alguna explicación o justificación planteaban al Congreso la cesación o que cesen las Cortes anteriores y se nombraba la nueva Corte. Y siempre con pactos. El primero, 2 grandes enemigos políticos, don Asad Bucarán y el coronel Armijos, pactan para captar la Corte Suprema y controlar a Jaime Roldós. El siguiente Congreso, con un poder fuerte de la izquierda democrática, por cierto, no me hace falta decir lo que significa para mí la amistad de Guillermo Lazo, eso está por sobre lo demás. Ya. Y se logra una nueva Corte Suprema que por el gobierno de ese momento, no voy a decir nombres nunca de ninguno de los gobernantes, pusieron tanques en la Corte para que no entre la nueva Corte. Bueno, todos sabemos cuál fue ese gobierno. y luego vino la siguiente Corte, también asimismo con el pacto de la regalada gana. Y luego vino la famosa Corte del 98, en el que yo fui ya eliminado del Congreso por la decisión, entre otros, de la DP, porque yo era diputado nacional. Viene la consulta popular y el pueblo dice no más mano del Congreso en la Corte Suprema. 1997. Elija o nombren una comisión que califique los jueces. La de Ángel Felicísimo Rojas. Y voy a decir un solo nombre, el doctor Alberto Wright preside esa comisión. Recuerdo. Y manda al Congreso a que les posesione a los 33 jueces. Pues no los posesionaron. Y ahí dicen, por esta última vez, el Congreso, y sacan 10 de la lista y ponen 10 de un partido. Así fue. Cuyo líder quería tener siempre el control de la Corte Suprema. ¿En dónde están ciertos juicios como el de Rangací, el Anra de Gutiérrez y otros más que lograron desaparecer? Después, ¿acaso hemos sido santos? Y después entonces, hubo otros episodios, ¿no? El de la Pichicorte con Gutiérrez. También ha habido. Que eliminaron a la Corte anterior y vino a la Pichicorte, que duró muy poco y después, en definitiva. Esta lectura que usted hace, doctor, de esa ausencia de independencia de los poderes, me parece que es tan precisa y tan coyuntural en este momento, que se habla de la reinstitucionalización o de ese afán de refundar el país. Entonces yo sí quisiera que usted, con esa lectura tan clara, tan precisa de todo este recorrido histórico que ha hecho de cómo los partidos políticos y las oligarquías han tratado de apoderarse de la justicia, le diga a la gente que nos ve y nos escucha por qué pasa eso. A ver, primero, porque una democracia real participativa es muy difícil de lograrlo, sobre todo en un país con las grandes desigualdades sociales y económicas que vivimos nosotros. Los grandes poderes económicos y un porcentaje altísimo de la población en una vida bastante difícil y yo diría de miseria. Esas grandes contradicciones sociales condicionan en mucha forma a la vida política del país. Un gran pecado de nuestros líderes es haber desaparecido las ideologías políticas. Guillermo ya lo dijo, el debate ideológico era el fundamento básico de una democracia. Hoy asoman, creo, puedo, mamo, tomo, quito, pongo. Por favor, ¿qué piensan? ¿Qué proponen? Luego permitieron el voto personalizado. Se vota por una tendencia, a que defiendan la tendencia en el debate ideológico. El voto personalizado que fue aplicado desde la Asamblea Constituyente o Constitucional de Sangolquí
exterminó el voto ideológico. Así es. Porque la gente vota por personas y vota por los más conocidos, pues no es un voto ideológico consistente. Y no hay el debate, pues. Uno se siente independiente del partido y eso no puede ser. Pero déjeme que haga otra comparación. Por favor, para dar la palabra a Guillermo Landazuri. Yo les escucho ahora a los grandes economistas de este país que pontifican y se olvidan que lograron 7.600 millones en el feriado bancario y en la dolarización del pueblo ecuatoriano. Les digo que tiene que volver el país a tener un banco central autónomo. ¿Cuándo ha sido autónomo? Hoy hay un directorio que nombra el presidente de la República. Antes la Junta Monetaria estaba constituida así: el presidente nombrado directamente por el presidente de la República, por lo tanto dependiente del gobierno, ministro de Obras Públicas, ministro de Finanzas, ministro de Agricultura, ministro de Industrias y un representante de la banca privada. Hay independencia. Déjeme solo le pongo un ejemplo. Cuando los gobiernos cuando había el Sucre querían más circulante porque necesitaban plata en la cuenta, pedían al Banco Central emisión inorgánica. La aprobación de la Junta Monetaria. Que Guillermo no me dejará mentir. Déjeme pedir igualmente una reflexión. ¿Qué opinas sobre estos comentarios, este criterio de Carlos Vallejo, Guillermo Landazuri, que también nos visitan esta mañana? Por favor. Son comentarios muy interesantes, algunos polémicos, pero muchos ¿Comulga usted con esa postura de Carlos Vallejo? Con mucho sustento histórico. Yo creo que en efecto, por ejemplo, si hablamos más de economía, en efecto, antes teníamos la herramienta de la devaluación para corregir desajustes de la economía, sobre todo en su intercambio con el mundo. Cuando teníamos déficits comerciales, había que devaluar el sucre para que las exportaciones ganen competitividad. Ese es un elemento. Pero lo que sucede es que la dolarización, a la cual yo conceptualmente me opuse, porque yo creo que un país debe tener su propia moneda, su propia política cambiaria, fiscal, bancaria, monetaria. ¿Por una cuestión de soberanía, por una cuestión política, sí, o por por esas herramientas que permite el tener una moneda propia? Por las dos cosas, porque yo creo que es parte de la soberanía de un país tener su moneda propia, pero uno tiene que reconocer que la dolarización, si bien es una camisa de fuerza que requiere un manejo bien serio y bien responsable. Por supuesto que tiene beneficiarios y perjudicados, más aún en una sociedad tan desigual como la nuestra, pero ha sido un mecanismo que ha evitado que el Ecuador, en los 10 años de gobierno autocrático de Correa, caiga y se profundice un modelo muy parecido al de Venezuela. Si no tuviéramos ese esquema, hubiéramos tenido un crecimiento impresionante del endeudamiento, hubiéramos tenido un desajuste mayor de la economía y se estaría en un camino muy alineado al esquema venezolano. Por eso yo creo que no hay que defender, hay que aceptar que la dolarización ha sido un mal necesario y que en ese esquema tenemos que buscar un mejoramiento de la productividad, de la competitividad. Y si regresamos al tema político, yo concuerdo plenamente con esa necesidad de que los partidos ideológicos renazcan. Hablábamos con Carlos, por ejemplo, que un partido de los tradicionales que ha mantenido su vigencia es el Partido Social Cristiano, con algún maquillaje de añadirle a su nombre de Social Cristiano el Madera de Guerrero. Claro, fue un movimiento que fundó Jaime Nebot cuando se distanció durante un tiempo de Febres Cordero. Y para darle fuerza en Guayaquil. Claro. Yo creo que ha sido una estrategia que les ha valido. Partidos como el nuestro en el Correato fueron extinguidos porque Correa lo que quería. Se extinguió también por los errores propios del partido, pues. También, claro. Hubo errores de dirección más allá de Correa, o sea, por supuesto. Al interior de la izquierda democrática hubo errores, hubo diferencias, hubo ambiciones. Claro, la pelea entre Ramiro González y Andrés Páez creo que no es un secreto para nadie. No creo que haya Correa provocado esta pelea. El partido se acabó. Luego de llama la presidencia del luego partido. De que usted dejó en la izquierda democrática, la presidencia de la izquierda democrática, ahí empezó el declive del partido, usted lo sabe. Así es. Al interno. Usted conoce mejor que nadie.
errores, nuestros conflictos internos entre dirigentes, esos fueron elementos básicos. Pero también un esquema, pero Correa quiso que los partidos desaparezcan para tener el único partido fuerte y un montón de membretes. No ha sido así, si no ve que ahora hay como 300 movimientos. ¿Qué partido único va a haber? Quiero plantear otra discusión. 400 pueden haber, pero que no valen nada. El Partido Social Cristiano tuvo, y hasta ahora, la imagen de un líder fuerte que es Nebot. Y hasta el día de su muerte, Febres Cordero. Borja se desentendió de la idea. Doctor, ingeniero Vallejo. A ver, dos cosas sobre lo que acaba de decir Guillermo. Primero, la dolarización. Yo no comparto, y vea como, con todo respeto, no comparto la tesis. Así como él, yo me opuse a la dolarización. No solo nos opusimos, sino que peleamos en contra. Pero yo creo que hay que ver dos cosas. Para el consumo es buena la dolarización porque tiene una moneda estable y no hay pérdida de poder adquisitivo con las devaluaciones, es verdad. Para los importadores y comerciantes es el paraíso terrenal, pues, porque cada vez que baja la moneda importan más barato y nos venden más caro. Para el sector productivo, que es al que hay que fomentarle y apoyarle para que lleve adelante la economía del país, es la más grande desastre, la dolarización. Claro, porque no puede, yo les oigo pontificar, que sean más competitivos. Este país tiene áreas de producción de las más altas del mundo. Pongo por ejemplo la ganadería de leche en la sierra ecuatoriana, pongo como ejemplo el banano en el Ecuador, que le comparan con Costa Rica en condiciones totalmente diferentes. Pero la producción en este país está decaída totalmente porque tiene que competir con países como Colombia, que el año pasado devaluó en el 80%. Para proteger su producción interna. Solo bajar un 40% todavía tiene alta rentabilidad y destruye la producción. Esa es la camisa de fuerza que nos da la dolarización. Tanto la producción de consumo interno, que hoy depende de importaciones clandestinas desde los dos países vecinos, como para las exportaciones. Hay que buscar mecanismos. No estoy diciendo que se salga de la dolarización porque es como el embarazo, pues, de que comienza hasta cuando el padre se muere, dura, no hay más remedio, pero hay que buscar mecanismos y no decirle al sector productivo sea más competitivo, porque nunca han sembrado una cementera de papas los que andan diciendo eso. Ser cambiario es lindo, pues. O como los empresarios que nos piden ser emprendedores y esos heredaron las no empresas solo eso, del papi. pues, sino que son importadores o comerciantes, claro. Pues, y eso sí es muy fácil. Lo segundo, todo es culpa de Correa, y eso no es verdad, pues. Los partidos políticos estaban destruidos mucho antes de que llegue Correa, por la irresponsabilidad de nuestros líderes que dejaron que desaparezca la base ideológica. ¿Por qué se destruye la democracia popular, ingeniero? ¿Qué pasó con la democracia popular? ¿Por qué desapareció la democracia popular? Porque pensaban que hay que adaptarse al mundo moderno dejando estas tendencias, el voto individualizado, que la participación de los movimientos, y lamentablemente esto llevó a que desaparezcan las bases ideológicas. Y por el quemimportismo de 2 o 3 dirigentes que se creían dueños del partido. ¿No le pasó factura a la democracia popular el gobierno de Maguad? Desde antes del gobierno de Maguad. Porque llegaron a ser mayoría, pues ese Congreso del 98, ganan la presidencia y ganan la mayoría, ganan incluso la presidencia del Congreso. Y cuando se gana en el Congreso, ahí sí era el voto democrático. Cuando Correa tiene 100 diputados, era la dictadura del voto, que es la frase más infame en política, la dictadura del voto. En el año 98 la democracia popular era el bloque más numeroso y por eso captó la presidencia del Congreso. Esto que usted acaba de decir me parece muy interesante porque... La dictadura del voto. O sea, 10 años de dictadura, dice la gente, 10 años en los que Correa organizó creo que 14 elecciones, no incluidos plebiscitos, en los que ganó. Y una elección seccional en la que perdió, que es la de 2014, donde pierde alcaldías claves como la de Quito y la de Cuenca. Yo creo que sí, claro. Y después gana la de Quito y la de Puerto Viejo y gana la prefectura y tiene 9 concejales. En definitiva, la política hay que mirarla buscando qué, y yo quisiera concluir con esto, ojalá se pongan de acuerdo los nuevos líderes en que hay necesidad de una ley de partidos que componga básicamente doctrina e ideología, para que vuelva a renacer en este país una verdadera base democrática, no digo una mejor democracia, una base democrática. Nos habló el ingeniero Vallejo sobre el tema de la democracia popular, la democracia cristiana. Yo quisiera preguntarle en cambio al economista Landazuri,
¿qué fue lo que pasó con la izquierda democrática, donde ninguno de esos líderes jóvenes que estaban llamados a tomarles la posta, Rodrigo Borja, Raúl Vaca Carbo, lograron hacerlo, ¿no? Y siempre, digamos, estuvieron bajo la sombra del doctor Borja, que va a ser... Solo le digo una cosa, yo fui opositor a la izquierda democrática, pero nunca dejaré de reconocer la capacidad de liderazgo de dos principales líderes, el doctor Rodrigo Borja y el ingeniero Raúl Vaca Carbo. Claro, son los dos emblemas de la izquierda democrática, pero ¿qué pasó con los que venían después? Bueno, cuando no hay consistencia ideológica, se imponen los personalismos. Fabricio dijo muy bien, yo tuve un periodo complejo en el partido, yo fui el que impulsé que el partido tenga unas primarias para elegir un candidato presidencial, porque hay una cosa, la izquierda democrática ha tenido bajones político-electorales cuando no ha confiado en sus propios hombres. Primer ejemplo, Ehlers en el 96. Ahí yo creo que el propio Jorge Gallardo debió haber sido el candidato presidencial. Jorge Gallardo Zavala, claro. Puede que Fue no, ministro de Finanzas de Borja, ¿no? Claro, podía no haber ganado, pero se posicionaba. Pero era un hombre de la casa, pues. Claro, un hombre de la casa. Así es. Primer gran error. El segundo gran error, cuando después, en el 2006, también con ese mismo argumento de que no tenemos opciones dentro del partido, a ver, apoyemos al León Roldós. En mi novio con Ramiro González. León Roldós, así es. Entonces, ese fue un error eso. Fue un error y además movieron muy bien algunos dirigentes dentro del partido para que no nos vayamos por votar y por decidir alguien del partido que siembre. Borja llegó a la tercera candidatura a la presidencia. No es que uno llega con fuerza y se impone en la primera, sino habrían mucho más pugna por las candidaturas. Y hay un detalle de lo de Borja, contertulio, ingeniero, economista, amigos, amigas, hay un detalle de lo de Borja en el año 88, si la memoria no me es infiel. Ese año Izquierda Democrática hizo un ejercicio de elecciones primarias entre Rodrigo Borja y Raúl Vaca Carbo. Legítimo. Y el partido termina designando a Borja para una tercera candidatura por encima de Vaca Carbo. Yo sí recuerdo ese ejercicio porque probablemente es el único de esa manera que se implementó durante estos 40 años a nivel de partidos políticos. Claro, sí se generaron fisuras al interior, pero se reconoció que Borja ganó legítimamente la lucha interna y fue el candidato y fue el presidente. Entonces, yo creo que esa es la segunda ocasión en la cual fallamos como partido en no confiar en nuestra propia gente. La tercera también tiene que ver con el general Moncayo, quien ha dicho muchas veces que es hombre de ideología socialdemócrata, pero que nunca se afilió. Y también ahí él se pensaba que podía tener un resultado bueno, pero la política es no solamente expresar un discurso, sino llegar al sentimiento de la gente. Yo he sostenido en muchas ocasiones que el único partido que pudo imbricar un mensaje ideológico con un sentimiento fue la izquierda democrática, sobre todo en Quito, en los barrios populares, porque la ideología de la idea se transformó en un sentimiento y la gente vota por sentimientos, vota con el respaldo de una ideología, pero vota por quien le cae bien, porque a quien le cree, a quien le estima y le admira. Ese es otro problema que usted acaba de decir en este momento, economista. La izquierda democrática, digamos, se asentó o tuvo sus bases en Quito, en algunas provincias de la sierra, claro, también, ¿no? En el norte, en Azuay. Pero desde aquí se proyectó allá, así. Yo noto que otro de los problemas de los partidos políticos, para no ir en esa corriente de echarle la culpa por la que vuela la mosca Correa, es que se hicieron muy sectarios. O sea, el Partido Social Cristiano se afincó en Guayaquil, la Izquierda Democrática en algunas zonas de la sierra, el Partido Roldosista con Bucaram también en algunas provincias de la costa, y buscaron bastiones, ¿no? Y creo que ese también es otro de los problemas, de no ampliar el espectro, de no cubrir el territorio nacional, sino buscar dónde afincarse. Ingeniero Vallejo. Yo nunca quise dar nombres y dije que me voy a limitar a no darlos, pero me voy a forzar. ¿Qué le pasó a la democracia popular, democracia cristiana? Tenía líderes de primer orden, pues, Absalón Rocha, Juan Pablo Moncagata, para dar dos nombres. Se les puso a un lado y se contrató personas que se suponía que iban a hacer una maravilla, pues, que nunca sintieron lo que sentíamos los demócratas cristianos, pues.
y perdieron las elecciones, y uno de ellos ganó alcaldía y después ganó la presidencia, pero también era de los contratados, pues. Por eso el feriado bancario. ¿No era hombre de la casa? Pero nunca, pues, él llegó de mucho después. Pues. ¿Y Rodrigo Paz fue hombre de la casa o tampoco? Tampoco, ellos llegaron después, pues. Él era hombre de la casa Paz, pero... Pero los hombres como Absalón Rocha Romero, claro. como Juan Pablo Moncagata, y como Vladimiro Álvarez. ¿Andrés Crespo Reinberg? Como Andrés Crespo, que lamentablemente hoy Andrés Crespo, él fue mi secretario general en el Congreso. Recuerdo, Un hombre de lujo. Conocido como el Pelusa. El Pelusa Crespo. Hoy lamentablemente desde hace más de 15 años, casi en estado vegetal, por un accidente que tuvo con un... Claro. Gente como ellos, casi relegados. A mí me prohibieron volver a ser candidato a la presidencia del Congreso porque podía cometer algún error que minimice una posible candidatura de uno de los contratados. Quisiera pedirles ya sobre el cierre, su criterio y su opinión con respecto de la coyuntura que estamos viviendo en este momento. El gobierno de Moreno es un gobierno de transición, el gobierno de Moreno es un gobierno de ruptura. ¿El gobierno de Moreno qué es? Es un gobierno al cual se le ven cada vez más sus errores, sus limitaciones, que algunos de sus aciertos, ¿no? Porque yo creo que la crisis económica que vive el país, la crisis política que vive el país, ya no solamente puede ser achacada a Correa, también tiene que ser achacada a su sucesor, a Moreno, de tal manera que él tiene una responsabilidad muy grande en la crisis que actualmente vivimos, por lo cual yo creo que es fundamental algo que dijo Carlos. Yo creo que se requiere una reforma política muy importante, que los partidos ideológicos vuelvan a tomar fuerza, que se eliminen los movimientos locales que no tienen ningún asidero, ninguna propuesta ideológica, que se elimine el voto por listas, que se eliminen las circunscripciones dentro de las provincias, porque la identidad ecuatoriana está constituida en el concepto de provincia. Que se elimine el voto de entre listas, que se vote el voto, que se elimine por listas, claro, que se mantengan listas y que vuelvan a resurgir partidos ideológicos con programas de gobierno inscritos en el escenario global de la mundialización. Correcto. La misma pregunta para Carlos Vallejo, lo que decía el contertulio. ¿Cómo situamos al gobierno de Lenín Moreno hoy? No voy a hacer juicios de valor. Este país, en los 40 años, con grandes problemas de errores humanos. La política es de confrontación, pero de respeto. Y lamentablemente lo hemos convertido en escenario de ring, para pelear, para tratar de eliminar, pero para eso, tratar de hay un matar. Montón de ejemplos en 40 años, ingeniero. Para tratar de matar al adversario, porque solo yo debo ser el que pienso y el que sé, y eso no es bueno. Moreno llega al poder en una tendencia. No voy a decir si buena o mala, llega con una tendencia. Encuentra un país en el que si sigue con la tendencia, tiene un determinado apoyo. Entiendo que quienes le rodean ven que es necesario un cambio, más diálogo con los poderes, y está gobernando en ese camino, y espero que le vaya bien. ¿Usted no por el cree bien del país. ¿Usted no cree que es un gobierno de transición este? Yo no pienso en los gobiernos de transición. Es un nuevo gobierno que terminará en 2 años. Y espero que el que venga no encuentre el desastre del país y que va a refundar la patria. Correcto. Que continúa haciendo desarrollar este país. Se me terminó el tiempo. En 30 segundos, ingeniero Carlos Vallejo, en pocas palabras, ¿cómo evalúa 40 años? En 30 segundos, 40 años de democracia. Un país que se ha desarrollado, pero lamentablemente con profundos errores de confrontación ideológica, de confrontación política por intereses y no por bases ideológicas. Ojalá volvamos a tener partidos políticos con sustento ideológico, en base a una doctrina para poder confrontar. Lo que dice Guillermo lo conversamos afuera. Las listas tienen que volver para defender principios y no posturas personales. Correcto. Guillermo Landázuri, en 30 segundos, evaluemos 40 años en pocas palabras. Yo creo que el país ha avanzado profundamente en algunos aspectos. Ha avanzado, por ejemplo, en la organización de la sociedad civil a través de múltiples organismos que han hecho escuchar su voz, que se ha transformado en una voz de algunos segmentos que tienen mucha representación.
ha sido un periodo en el cual en el lado económico hemos transitado de espacios de bonanza a espacios de crisis, y es un periodo en el cual también hemos tenido presencia importante, sobre todo en los primeros años, de partidos ideológicos como la IDE y la ADP, y luego lamentablemente hemos vuelto a caer en el populismo de los últimos años, que es una parte de la matriz de comportamiento del pueblo ecuatoriano, porque su historia está jalonada por la presencia de fuertes personajes que han impuesto su modelo. Entonces yo espero que demos paso a que el Ecuador se desarrolle políticamente, que encuentre un modelo económico que genere oportunidades de trabajo para su gente, y entonces podamos tener una sintonía entre partidos políticos, modelo de desarrollo económico y crecimiento de la economía ecuatoriana. Sería lo ideal. Economista Guillermo Nadazuri, gracias por el tiempo. Gracias. Ojalá nunca hubiéramos llegado a la dolarización. Ojalá. Que está destruyendo la producción nacional. Oiga, por cierto, me pasan el dato, Absalón Rocha está de cumpleaños. Así que envíe un saludo. Está en la Tacunga, ya se fue a reponer. Yo también le envío un saludo. Envíenle un saludo a Absalón Rocha Romero, querido amigo, además lo conozco hace mucho tiempo y también en lo personal he aprendido mucho del querido Absalón Rocha, así que él es mi compañero. Y a de su ruta, hermano que... también muy valioso, Francisco Rocha. Le traslado al ingeniero Basejo otro saludo también para él de parte de Sergio Ruiz Giraldo. Le mando un muchas gracias a Sergio. Gracias a los expresidentes del Congreso Nacional, Guillermo Landazuri Carrillo y Carlos Vallejo López, hablando sobre los 40 años desde el retorno a la democracia. Gracias también a la sintonía, nos vamos, no hay tiempo para más. Con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Un fuerte abrazo, hasta mañana.